Muy buenas emprendedores, en esta lección del curso intermedio de WooCommerce vamos a ver algo que quizás os es muy útil para personalizar un poquito más cómo es la experiencia de pago en vuestro sitio web. En este caso vamos a ver cómo podemos personalizar nuestra página de pago, nuestro checkout. Vamos a poder, pues cambiar desde los campos que aparecen, el orden de los campos, el tamaño de los campos, lo que aparece escrito en cada campo y, pues podremos mostrar o no mostrar aquello que queramos, ¿vale? En este caso vamos a utilizar también un plugin. Todo esto se podría hacer a través de código, añadiendo un snippet de código y, pues con unas poquitas líneas, pero en este caso lo vamos a ver con un plugin que es muy sencillito. Vamos a ir al apartado de plugins, añadir nuevo plugin y vamos a buscar un plugin llamado Checkout Field Editor, ¿vale? Es un plugin para WooCommerce, es este de aquí, más de 400.000 instalaciones activas, 5 estrellitas, todo perfecto. Entonces lo podemos instalar y lo activamos. Como vais a ver, es bastante sencillo de utilizar y en el caso de que queráis hacer pequeñas modificaciones, pues no os vais a tener que complicar añadiendo código y cosas a vuestra web. Para ello nos vamos al apartado de WooCommerce, formulario de pago y simplemente fijaos que aparece esto de aquí. Aquí, pues van a aparecer los campos que van a salir en la página de pago. Fijaos que este es el nombre real del campo, billing first name, billing last name, es decir, cuando utilicéis código, si lo utilizáis alguna vez, estos son los nombres de los campos que hay que utilizar, ¿vale? Y esto es la etiqueta, lo que el usuario ve, ¿vale? En el checkout. Billing company, que es nombre de la empresa, billing country, que es país o región, billing address 1, billing city, billing state, código postal, teléfono, dirección de correo electrónico, ¿vale? ¿Qué ocurre si nosotros queremos cambiar fácilmente esto de aquí? El marcador de posición. Recordad que el marcador de posición es lo que aparece escrito dentro del campo antes de que el usuario escriba, para que tenga una referencia de qué tiene que poner. ¿O qué pasa si esto de dirección de la calle lo queremos cambiar? ¿O el nombre de la empresa queremos poner nombre de cliente, por ejemplo? Pues simplemente lo modificamos desde aquí. Fijaos que aquí además tenemos las validaciones, es decir, quiero que este campo sea un campo de texto, por ejemplo, y que no puedan introducir números, o al revés. Aquí, por ejemplo, es un campo de email y este campo valida que el usuario introduzca un email, que no ponga cualquier cosa, ¿vale? Si no, no lo deja continuar. Aquí tenemos la columna de campo obligatorio o no. En este caso podemos hacer que los campos dejen de ser obligatorios o podemos poner campos obligatorios que antes eran opcionales. Y aquí podemos activar y desactivar campos. ¿Qué ocurre si yo no quiero que aparezca el nombre de la empresa? Pues simplemente le damos aquí, lo desactivamos y dejaría de aparecer. Hay algunos campos, por ejemplo el nombre de la empresa, directamente si nos vamos a apariencia personalizar, WooCommerce y Checkout, finalizar compra, aquí el nombre de la empresa lo podemos ocultar sin plugins. Entonces, si lo único que queréis es ocultar el nombre de la empresa, vais aquí, ocultáis lo que queráis y ya está. Por ejemplo, el teléfono, quiero ocultarlo, pues lo ocultas desde aquí y el campo de la empresa igual lo puedes ocultar desde aquí si queréis y publicamos y ya está, ¿vale? Es decir, lo más básico se puede ocultar desde el personalizador, pero para campos un poco más específicos, fijaos que ya no aparecen aquí, ¿vale? El campo del nombre de la empresa, el campo del teléfono, no aparecen porque los hemos desactivado desde WooCommerce, ¿vale? Bien, aquí fijaos que esto es billing fields, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si además tenemos shipping fields? Pues exactamente lo mismo. En el caso de tiendas que tengan que enviar productos físicos, tendremos que activar los envíos, ¿vale? Cuando los tengamos activados, que sepáis que suele aparecer otro formulario, el formulario de datos de envío, en lugar del de facturación, para poder efectuar el envío y poder también modificar los campos que aparecen en el envío, ¿vale? Es exactamente lo mismo que en los billing fields, lo único que son otros campos. En vez de billing first name es shipping first name, pero es otro campo que es exactamente igual, ¿vale? En caso de que utilicemos los dos formularios, pues tendremos que editar dos veces. Y luego additional fields básicamente son campos adicionales extra que queramos poner
en nuestro WooCommerce. En este caso, aquí tenemos el Order Comments, ¿vale? Que básicamente son las notas del pedido. El usuario, bueno, pues cuando va a comprar, tiene un campo que pone notas adicionales del pedido. ¿Desea comentarnos algo antes de la entrega, por ejemplo? Bueno, pues ahí puede escribir y quizás lo queréis quitar. Bueno, pues simplemente, si lo queréis quitar, lo podemos editar desde aquí. Aquí en Advanced Settings, de momento no vamos a necesitar tocar nada, ¿vale? Y en Premium Features vamos a tener pues el apartado de opciones de pago, ¿vale? Del plugin de pago para que en caso de que nos haga falta más personalización compremos la versión Pro, ¿vale? Pero para la mayoría de la gente con esto va a ser más que suficiente. Esto de aquí, estas tres rayitas, nos permiten modificar el orden de los campos. Es decir, si yo en lugar de que aparezca nombre, apellidos, país, quiero que aparezca país, nombre, apellidos, simplemente movería así y ya está, ¿vale? Y así, de una forma muy sencilla, sin código, podemos personalizar, bueno, pues el orden de los campos del checkout. ¿Qué ocurre si yo, bueno, pues no quiero hacer, por ejemplo, los campos de dirección obligatorios? Bueno, pues entonces podríamos ir a editar un campo y aquí en Basic Info podemos poner la etiqueta que queramos. En este caso, en lugar de dirección de la calle, podemos poner dirección. Y marcador de posición, pues podemos poner, por ejemplo, calle y número, que se entiende mejor que dirección de la calle, ¿vale? Aquí, fijaos, class, estos son clases CSS, ¿vale? Y fijaos que esto básicamente, con que os copiéis de aquí, sirve, se separan por comas, ¿vale? Form row wide. Esto de wide significa ancho, es decir, si nosotros copiamos esto y lo pegamos en la clase de otro campo, ese campo se va a convertir en un campo ancho, es decir, que va a ocupar todo el ancho. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a nombre, vais a ver form row first y aquí en last name form row last. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que last es medio campo, es decir, media columna, pero colocada al final. Y aquí, pues este de form row first ocupa media columna y se coloca al principio. Por si no estáis entendiendo lo que digo, si nos vamos a apariencia personalizar y nos vamos a WooCommerce finalizar compra, si veis el nombre y los apellidos ocupan entre los dos la columna entera. Form row first, el primero, se coloca aquí y form row last se coloca en la misma fila pero al final de la fila, ¿vale? Entonces, ¿que queréis que ocupe, por ejemplo, media columna y se ponga a la derecha? Ponéis form row last. ¿Que queréis que ocupe media columna y se coloque a la izquierda? Form row first. ¿Que queréis que ocupe todo el ancho de la columna? Pues ponéis el que hemos visto antes. Si nos vamos, por ejemplo, aquí, este de form row wide, y esa columna, o sea, ese campo ocuparía el ancho completo, ¿vale? Quizás para algunos un pelín complicado, pero de verdad simplemente copiar y pegar, ¿vale? No tiene más. Por ejemplo, vamos a hacer que esto, dirección, vamos a volverlo a quitar, que no hemos guardado, número y calle. Y vamos a hacer que no sea obligatorio, ¿vale? Esto de display emails y display in order detail pages viene activado por defecto y con el plugin básico no lo podéis quitar, pero es que realmente tampoco es necesario, ¿vale? De esta forma este campo se va a mostrar en todos los sitios. Lo dejamos activado pero no obligatorio. Le damos a Save and Close. Vamos a hacer, por ejemplo, el resto de campos opcionales, ¿vale? Quitamos el obligatorio. Vamos a quitar el campo obligatorio. Vamos a quitar el campo obligatorio y ya está, porque el correo electrónico tiene que pues aparecer de esta forma. Si queremos que aparezca, por ejemplo, el país para aplicar los impuestos, pero que el cliente de forma opcional pueda introducir pues toda la dirección o no, como él prefiera, pues podemos dejarlo así, ¿vale? De esta forma tenemos campos opcionales y campos obligatorios. Si queremos crear un campo nuevo, ¿vale? Para que aparezca en nuestro checkout, podemos elegir añadir un campo y elegir el tipo de campo que queremos que el usuario introduzca en su página de pago, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner aquí un botón de seleccionar, ¿vale? Y en este caso podemos poner billing seleccionar.
para recordar que es un campo del formulario de billing, ¿vale? De facturación. La etiqueta podemos poner aquí cómo nos has conocido, ¿vale? Y aquí podemos poner, por ejemplo, elige o lo que queramos poner que aparezca en el marcador de posición, o podemos no poner nada si no queremos, ¿vale? Fijaos que aquí podemos poner la clase que queremos, si es que queremos que aparezca alguna clase. Aquí podemos poner si queremos que sea obligatorio o no ese campo, y aquí podemos cambiar el texto, ¿vale? Y poner las opciones. En este caso, por ejemplo, Google Ads. Esto de el valor es simplemente interno, ¿vale? Lo que el usuario va a ver es esto de aquí a la derecha. Aquí podemos poner, por ejemplo, Facebook Ads. Vale, vamos a poner estas dos, por ejemplo. Y fijaos que ahora billing seleccionar, como nos has conocido, lo vamos a hacer que no sea obligatorio, ¿vale? Vamos a guardar los cambios y vamos a ir al apartado de apariencia, WooCommerce, finalizar compra. Y fijaos que ahora aparece aquí, como nos has conocido, Google Ads, Facebook Ads. Vamos a quitar, por ejemplo, las notas del pedido, que es un campo que no se suele utilizar mucho cuando vendemos pues productos físicos o servicios, o sea, productos digitales, perdón, o servicios, y simplemente lo que haríamos es desactivarlo y guardaríamos cambios. Volvemos otra vez al apartado de apariencia, personalizar, y ya no tenemos ese campo y tenemos aquí nuestro campo como nos has conocido. Si me he fijado que sigue apareciendo los campos obligatorios que, bueno, pues tenemos aquí. Quizás es porque ya tengo en esta cuenta todos los campos introducidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues como este cliente supuestamente tiene ya todos estos campos, quizás nos están cambiando, pero normalmente no nos debería dar problemas, al igual que se ha eliminado el campo de las notas del pedido, ¿vale? Aquí, si queremos cambiar el orden de los campos, vamos a hacer alguna pruebecilla. Iríamos a Billing Fields y, por ejemplo, como nos has conocido, lo vamos a poner arriba, guardamos los cambios, y si volvemos al apartado de apariencia, tenemos el cómo nos has conocido aquí arriba. Este campo de cómo nos has conocido, fijaos que nos va a aparecer tanto en el mail como en los mails que le mandemos al cliente de tu pedido ha sido completado, etcétera, como en las Order Detail Pages, es decir, cuando entremos en un pedido, ¿vale? Va, a aparecer aquí todos aquellos campos que hayamos introducido, ¿vale? Entonces, esto que, veis aquí son los campos que aparecen en el checkout, ahí aparecerá ese como nos has conocido. Pues de momento eso es todo. Como veis, es bastante sencillo personalizar los campos dentro del checkout sin tener que utilizar código, ¿vale? Esto también, repito, se podría, con unas cuantas líneas, es bastante sencillo ocultar y mostrar campos y hacer campos obligatorios y opcionales a través de PHP, ¿vale? Pero de momento, para la gran mayoría de usuarios que no os querréis complicar con vuestra configuración en la web, creo que esto es más que suficiente, simplemente para aquellos que queréis reordenar el orden de los campos y hacer obligatorios, opcionales, mostrar o ocultar algunos campos que vienen por defecto. De momento dejamos esta clase aquí y nos vemos en la siguiente clase.